Amigos de MX1 Onboard, estamos nuevamente aquí desde mi casa con la transmisión de un nuevo directo, nuevo día de entrevistas, esta vez con Xavi Colomer, ex piloto, actual entrenador de pilotos del Campeonato de España. Estamos aquí un día más en MX1 Onboard versus coronavirus. Espero que todos ustedes estén bien, que sigan en casa y estén pasando lo mejor posible estos días de estar en el encierro. Ahora se espera buen día para el fin de semana, así que por lo menos podemos tener un poquito de sol. Y estamos a la espera que Xavi se una con nosotros, como siempre. Les invitamos a hacer sus preguntas, todas las dudas que tengan, para nosotros poder transmitírselas a Xavi. Y solo quiero recordarles que está en marcha la inscripción para el torneo que estamos realizando de PlayStation, con el juego del Supercross 3. Todas las personas que envíen un mail con los datos participarán. Todos ellos, habrá mangas clasificatorias durante la semana que viene. Y entre todos los que participen quedarán 18 que se enfrentarán a los 6 mejores de los que corrieron el otro día. Jorge Prado, uno de ellos. Así que si quieres enfrentarte a Jorge Prado y crees que puedes ganarle en la PlayStation, es tu momento de poder participar y, por qué no, dar la campanada y ser el ganador de este primer torneo abierto para todo el mundo. El otro día fue una exhibición solo con pilotos del Campeonato de España, pero ahora sería abierto para todos. O sea, todos los que quieran participar están invitados a hacerlo. Mientras esperamos que Xavi se conecte, a ver si lo encontramos por aquí, porque me pareció que hace un minuto estaba conectado. Y como les decía, todos están invitados. Las bases de cómo participar están colgadas como noticia en la web o a través de nuestro Instagram, nuestro Facebook. Le estamos colgando cada día. Muchos de los pilotos que han participado también las están colgando en su propio Instagram, así que los invitamos a todos ustedes a participar y ser uno de los finalistas. Y terminaremos transmitiendo como el otro día, 1 hora y media de carreras entre todos los que aquí Xavi Colomer lo vamos a añadir. Entre todos los que participen, les digo, los 18 finalistas, transmitiremos esa carrera en directo. Y aquí tenemos a Xavi. Hola Xavi, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí para compartir un poco de tus experiencias sobre el motocross. Muchas gracias. Vamos a poner el cartel que ayer no nos salía. Bien, hoy sí, funciona todo perfecto. El cartel para que puedan ver un poco a los sponsors que hacen posible que sigamos en estos momentos difíciles trabajando desde la web. Cuéntanos un poco cómo llevas estos días de estar encerrado en casa. Bueno, supongo un poco como todos, ¿no? Mucha paciencia, un poco agobiado, ¿no? Por el hecho de no poder salir, sin más no, que es comprar el banco, 4 recados que puedes hacer. Y bueno, intentando pues crearme una rutina, un horario cada día, pues para mantenerme un poco activo y que te se pase el día más rápido, ¿no? Desde bueno, pues cuando levanto temprano por la mañana, mi café con leche es el único momento que miro las noticias, porque tampoco quiero estar todo el día pendiente de las noticias, porque al final te intoxican mucho la cabeza. Entonces luego dedico gran parte de la mañana a limpiar, una parte a estudiar inglés, ahí mantenerlo un poco activo y bien. Luego sí que dedico una rutina de gimnasio, a cosas básicas. Y por la tarde pues dedico un tiempo a hacer mi yoga, que ya sabes que me gusta mucho, un tiempo a leer y luego ya por la noche pues mis series de Netflix o alguna película, sí. Me imagino, a diferencia de mucha de la gente que hemos entrevistado que son pilotos, a ti como autónomo, como en mi caso, nuestro trabajo en parte depende de poder salir y entrenar con los pilotos. Me imagino que esto, a los pilotos al fin y al cabo no pueden correr, pero pueden seguir entrenando relativamente en casa, pero a ti te afecta de una manera muy diferente que a los pilotos. Sí, sí, está claro. Yo el hecho de que no pueda salir a los circuitos a entrenar con los alumnos, pues evidentemente afecta muchísimo. Y, y bueno, es
una cosa que tenemos que aceptar, no podemos hacer absolutamente nada y estamos en manos de que esto se solucione lo más rápido posible, pero sí que afecta a nivel laboral de que, bueno, que no podemos ni facturar ni ingresar nada porque la cosa está totalmente parada. Vamos a hablar un poco de tus jóvenes pilotos. Tienes una manera de entrenar que igual hay mucha gente que no la entiende, pero que Aldon Becky lo ha llevado en un extremo a que tener muchos gallos en el mismo gallinero hace que todos ellos evolucionen. A veces hay gente que solo pretende tener a un piloto, pero en tu caso has decidido o has logrado juntar a muchos pilotos buenos y que todos ellos se lleven bien y evolucionen juntos, que es algo muy difícil. Sí, bueno, la verdad es que pues han ido creciendo juntos y cada vez pues sí que ha llegado a un punto que los he sabido utilizar y canalizar para que entre ellos pues el grupo sea más fuerte. No es fácil tener muchos gallos en el mismo gallinero. El año pasado, pues, por ejemplo, el Campeonato de España 125 estaba Oriol, estaba Gerard Congost, estaba David Braceras, los tres con opciones a título. Entrenemos muchas veces juntos. Quieras o no, cada uno enseñar sus cartas, pues no es fácil, pero sí que, por ejemplo, también en el Campeonato de España 85 estamos hablando de que el año pasado hubieron 4 líderes en el Campeonato de España 85 que eran de la escuela, que entrenaban juntos. Empezó ganando la primera manga en Albaida Unai Aguiló, se ponía líder. La carrera la acababa ganando Daniela, que se ponía líder en ese momento del campeonato. Luego lo recuperó Puig en Talavera y finalmente Edgar Canet se puso líder y ya no dejó hasta el final en Bellpuig. En 65 pasaba lo mismo con Joel Cañadas y Iván Polvillo. Desafortunadamente Iván Polvillo se lesionó en la primera nacional, pero era un piloto con serias opciones al título también. Y entrenan todos juntos. Es conocerlos muy bien, saber en cada momento inculcarles pues que el entreno, que el hecho de que entrenen juntos pues los beneficia en el fondo, ¿no? Los hace más fuertes y el entreno se convierte en más bueno. Luego ya en carrera ahí cada uno pues intenta hacerlo lo mejor que pueda, pero sí que es importante transmitirles de que la carrera no es en el entreno. El entreno sirve para preparar la carrera. Entonces, bueno, hay algunos que lo aceptan mejor, lo entienden mejor, pero siempre veo que cada uno en el fondo es como que no acaba de sentirse de alguna manera bien, pero sí que es importante el hecho de que les haya transmitido que eso los hace más fuertes. Me imagino que los egos a veces transmiten un papel que a veces es un poco conflictivo. Sí, ahí está. Yo ya te digo, hay años anteriores, por ejemplo, también cuando Gerard Pungós, Uriol Olive con Kawasaki 85 también estaban delante. Sergi Notario 125 también con Uriol. Quieras o no, cada uno, pues bueno, intenta dar lo mejor de sí, pero tampoco enseñar las cartas a los demás, ¿no? Y cuando ve que son posibles rivales para un campeonato. Simplemente es intentar crear un clima de compañeros de entreno, que todos suman la misma dirección y que luego todo donde se tiene que poner la carne en el asador es en la carrera nacional, ¿no? Y bueno, ahí está un poco el trabajo, que hay gran parte de trabajo psicológico en todo eso. Muchos de ellos vienen subiendo contigo desde categorías muy pequeñas, como has comentado, 65, 85, pero el año pasado, ejemplo, Braceras vio que sus rivales funcionaban muy bien y se unió al grupo. Me imagino que también esto es un poco para los que ya estaban en el grupo, ver un propio rival se une a lo que es el... Esto tú lo tienes que conversar con ellos a la hora de aceptar. Te hago el ejemplo de que, Aldon Baker en un momento de su carrera, me parece que hace 2 años, un piloto quiso entrar y él preguntó al resto si querían, si no. ¿Cómo trabajas este sistema? Bueno, sí que es verdad que el año pasado se me puso en contacto padre de David. David estaba atravesando un momento psicológico mal, de bajón, no creía en él, no disfrutaba entrenando, no tenía motivación para sentirse ganador y sí que
su padre se puso en contacto conmigo y me dijo a ver si podía sacarlo un poco de esa situación, ¿no? Y yo le dije bueno, que no había ningún problema. Yo conozco muy bien sus rivales de esa temporada, que en este caso serían Uriol y Gerard Pungós. Son dos bellísimas personas, aparte de pilotazos que son, y no tenía ninguna duda de que hubiera ningún problema. Cuando se los comenté, Uriol se alegró, y Gerard también. O sea, ellos sabían que cuanto más nivel hay en el grupo, más se estiran. Es como el año pasado, por ejemplo, el Campeonato de España 125. Era un campeonato quizás el más fuerte a nivel europeo de países. Habían 6 pilotos con un ritmo muy, muy bueno y lo único que hacía es que ese nivel aumentara entre ellos. Si tú haces un campeonato de España en una categoría donde el nivel es descafeinado, eso no ayuda a que suba el nivel. Y eso de intentar, pues, inculcárselo y que lo entiendan de esta manera, y como ya he comentado antes, intentar que todo trabajo hecho en el entreno, aprovecharlo al máximo posible, porque tanto a veces cuando no trabajamos técnica, que trabajamos lo que es la velocidad, un poco las series, pues tanto pongo uno delante como otro y tienen que pasar todos por entre comillas, por el tubo, ¿no? A veces no gusta tanto, pero son las órdenes que doy yo y gracias a Dios hoy en día me obedece. Me imagino que a pesar de que son rivales en el Campeonato de España, todos tienen una misma meta, que es hacerlo bien en el europeo y hacer este tipo de entreno y entrenar, todos tienen más que el Campeonato de España, que es importante, la vista en el europeo, hacerlo bien y tener una oportunidad, ¿por qué no correr el Mundial? Sí, sí, está claro. Y ya no solo de ellos. Mi principal objetivo siempre que entreno, aparte de que, bueno, que llegan pilotos de todos los niveles, ¿no? Es que el primer paso es que sepan llevar bien la moto. Me encanta la técnica, trabajo muchísimo la técnica. Soy un enfermo de la técnica, de saber leer el circuito, los baches, las roderas, las trazadas. Pero sí que mi principal objetivo es ya no que ganen en España. Mi objetivo y mi ilusión es que podamos formar pilotos que a nivel internacional estén delante. Y esa es mi idea y esa es mi lucha cuando trabajo con ellos, cuando ya están a un nivel como Uriol, con Gos, los que suben detrás, Canet, Daniela, Puig, Unai, pues es el objetivo que yo tengo, ¿no? Entrenamos en circuitos siempre muy, muy rotos, circuitos donde un amateur dará una vuelta o ni descargará la moto porque se lo va a pasar mal, pero yo siempre les digo que este es el camino por lo que se van a encontrar no en España, sino fuera, ¿no? Y esa es la línea un poco de trabajo, de que ellos puedan fuera, pues a poder estar delante. Sí que me quiero aprovechar para comentar aquí que estoy viendo yo que hay un problema muy, muy importante en los jóvenes que salen, y es el problema mental. Yo creo que hoy en día pues, puedes tener un buen preparador físico, puedes tener que se está trabajando mucho en preparadores, por ejemplo, como yo, un entrenador, y una buena preparación de una moto, en un buen equipo, pero creo que se tiene que empezar a trabajar mucho en el apartado de psicólogos deportivos. Yo veo, ya llevo años viendo muchos casos de pilotos que entrenando dirías, guau, este fin de semana es que está delante en cualquier sitio donde vaya. Llega fin de semana, depende del evento, depende del tipo de carrera que es, son desconocidos para mí. No tienen nada que ver un piloto que he visto entrenando hace 3 días al que me encuentro fin de semana. Un ejemplo Todo puede esto ser la primera carrera en Inglaterra, a pesar de que el circuito no tenía las condiciones, pero todo el mundo esperaba mucho del equipo español de los pilotos del 125 y no hubo esos resultados. Esa podría ser una de las causas. Evidentemente, el fin de semana no nos beneficiaba para nada a nivel climatológico. Y también yo lo que encuentro en el tema del europeo es que está muy bien las ayudas que dan, la oportunidad que ponen a los pilotos, que es una rampa de lanzamiento por si ellos brillan en esa categoría, en ese equipo, en ese año, se les puede abrir puertas a nivel de otro equipo mucho mejor, pero el contratiempo les crea una presión
que yo creo que les juega una mala pasada. ¿Qué quiero decir con esto? Una presión extra es que ellos saben que esa oportunidad, si no la aprovechan, cuando acabe ese año, están en el aire. Están en la opción de o tienes sponsor y dinero para pagar y entrar en un equipo, y si no has estado en los 5 primeras posiciones de final de campeonato, posiblemente no encuentres equipo. Entonces, Pero, esa pero esto presión yo la también veo. no separa a veces los pilotos que van a llegar y los que no. Es una parte de la presión que un piloto que puede llegar a ser campeón tiene que soportar. Está claro que sí. Está claro que eso separa los que acaban llegando y quizá los que se quedan en el camino, ¿no? Pero quizás aquí en España la mentalidad que tenemos respecto a otros países, vamos un poco como algunos años atrás. Se están haciendo las cosas muy bien, se está haciendo un campeonato de España, yo creo que desde aquí aprovecho para dar la enhorabuena a todo el staff que está haciendo unas carreras con un montaje muy bueno y digno de todos los demás países que hay en Europa. El equipo del europeo creo que es una cosa que hacía falta y está muy, muy, muy bien. Pero, como te digo, la mentalidad que tenemos aquí creo que todavía no está a la altura de otros países. Otros países han tenido pues campeones del mundo o pilotos delante desde hace muchos años. Aquí hemos tenido la suerte, pues en su momento pues salió García Vico, años más tarde salió Barragán, Campano, Prado, ¿quién más? No hay nadie Butrón lo ha más. hecho bastante bien. Butrón, perdona, Butrón también lo hizo bien, Mm, pero nos salen como en cuentagotas, ¿no? mm. Cada 5 que nos salen de nosotros, en otros países tienen 15. Y es como que están más acostumbrados a eso. Entonces, creo que aquí en España haría falta un poco más de continuidad en la apuesta de algún piloto. Por ejemplo, poder estar 2 años en el Europeo 125, pero con una opción de estar 2 años asegurados en un mismo equipo de la federación en el MX2 del Europeo. Es como que necesitamos un poco más de tiempo a nivel de crecer internacionalmente. Ya te digo, a nivel nacional, yo creo que tenemos unos campeonatos y pilotos con mucho talento y mucho potencial. Yo, por ejemplo, como te comentaba, el año pasado el Campeonato de España 125 es que pondría la mano en el fuego, que te viene un Matías Guadagnini, un Gullón, un Kai de Wolf, y es que no ganan una manga, Es porque que los de creo que a aquí veces en no el les Campeonato de dejan. España demuestran una velocidad y una manera que cuando llegan al europeo parece que no existiera y piensas, ¿dónde está ese piloto que hacía estas carreras en España a veces? Yo por eso te comentaba el aspecto mental. Yo te podría decir, bueno, pues con Goss, Nilsson, Braceras, Jay Farrés, todos estos tienen un nivel para estar, como ya demostró el año pasado Uriol, Farrés, Eddie Jay en su momento cuando corría aquí, para estar delante. El problema es qué pasa cuando están ahí. Algo falla. La moto no falla, el equipo no falla. Yo creo que es un problema mental. La presión de sentir que si no aprovechan ese momento el tren pasa, creo que eso no están preparados. Entonces es la opción de trabajar a nivel psicólogo deportivo o trabajar a nivel de federación de invertir un poco más de plazo de tiempo para darles esa posibilidad de que se lo acaben de creer. Y el problema es que no se lo creen. Y buenos lo son. Claro, necesitan Pero un yo poco de creo. estabilidad para pensar en conducción y no tanto en si la cago aquí. Es un poco cuando yo veo la presión que meten los padres a los niños cuando van a una carrera, que le dicen tanto al principio de las carreras que los niños salen más pensando en lo del padre que en demostrar lo que hacen en el circuito. Sí, no, es tal cual. Yo, por ejemplo, te pondré el ejemplo de Sergi Notario, cuando estuvo, que hizo las 2 primeras carreras de Europeo 125, quedó tercero en Valkenswaard y la otra no recuerdo dónde era, pero bueno, que estaba haciendo carreras muy buenas y empezó a tener ofertas de muchos equipos. Si estás ahí, tienes la suerte de aprovechar y estar ahí, te se abren puertas. Pero Sergi, pues bueno, tuvo un final de campeonato no muy bueno, muy parecido a lo que pasó Uriola el año pasado. Empezó muy bien, tercero del campeonato hasta mitad de este, y empezaba a tener ofertas, a gente que se interesaba por él. Final de campeonato bajó un poco el nivel, yo creo parte de la presión. Uriola estaba muy
él se presionaba muchísimo en que tenía que hacer un podium, un podium, un podium, pero esa presión de ese podium buscaba el reconocimiento de un equipo. Y esa presión yo creo que es la que ellos no saben gestionar bien. Yo intentaba, pues de alguna manera, desde mi punto de vista, pues quitarles esa presión y que corrieran como ellos saben, que si algo tiene que llegar, llega. Se esforzaban, pero creo que uno de los hándicaps que tienen es esta presión. Ya te digo, no sé si es ese corto plazo que tienen de oportunidad y si alargando un poco más eso la aprovecharían. Y también pues comentándote eso, ¿no? De que tenemos que estar mentalizados que en España vamos 2 pasos por detrás de los demás países. Entonces, no podemos equipararnos a los demás. Sí que tenemos que mirar como un espejo para reflejarnos en ellos y aprender de ellos, pero creo que tenemos que tener un poco más de paciencia en ese sentido. ¿Crees que, como tú le dices, tenemos un grupo de pilotos que ahora, 125, el Europeo MX2, que era muy bueno y que es muy bueno, y que si ninguno de ellos logra llegar es como que hayamos desperdiciado una oportunidad muy grande de tener otro nuevo piloto teniendo buenos resultados? Claro, es eso. Entonces, yo veo, por ejemplo, el caso de Uriol. Uriol el año pasado, al final, creo que quedó séptimo del campeonato, estuvo medio campeonato tercero, estuvo luchando por las primeras plazas en mangas, al final caídas, pequeños fallos, pues lo privaron de eso, pero la velocidad estaba, creo que hizo 2 poles y una estratosférica en Trentino. Entonces, el talento, la velocidad está, eso lo tengo muy claro, pero falla algo. Entonces, lo que viví con Uriol es un poco lo que veo con todos, ¿no? Que es, sienten esa presión de que o lo hacen bien o se escapa el tren. Entonces, yo creo que, por ejemplo, Uriol este año para encontrar un equipo, bueno, gracias a Dios han podido llegar a un acuerdo con JC, pero bueno, ya estamos hablando que al momento que dejas el equipo de la federación, ya Te saltas encuentras a con la realidad. 20.000, 30.000, 40.000, depende del equipo que estés. Y eso, Juan Pablo, pesa a nivel mental muchísimo. Y con esa presión corren los pilotos. Por eso te digo, poder correr un europeo sabiendo que tú tienes 2 años más de aprender, es como una apuesta a largo plazo. Tú no puedes apostar en un año y que te salga boleto ganador. Puede salir. Jorge Prado es como Messi, saldrá uno cada 30 o 40 años. Y en España no os había salido en la historia del motocross. Te puede salir un García Vico, un Barragán, un Butrón, Campano, pero a nivel de crear pilotos que estén delante de un MX2 y que luego puedan dar el salto a MX1 con resultados óptimos, yo veo que quizá la solución sería esta, quitarles este punto de presión de saber que si en un año no lo hacen bien, se quedan en el aire. Y muchos no tienen esa capacidad económica para afrontar una temporada, porque estamos hablando de mucho dinero. Hoy en día estar en un equipo, sabes que vale muchísimo dinero y sí que saldrá alguno que quizás con ese año lo pueda aprovechar, pero es muy difícil. Entonces, la mentalidad de aquí yo creo que es lo que sí tiene que cambiar. ¿En qué porcentaje crees para que un piloto llegue está en la parte del talento y la parte del trabajo que tiene que realizar? Pues está claro que cuando llegas al mundial, por más que tengas talento, si no trabajas, hay que ver lo que trabaja Herning, Cairoli, Prado, trabajan más que nadie para poder salir campeones. Pero para poder llegar, hay un piloto que diga, yo los que no tengo talento, se puede llegar trabajando también, ¿verdad? Sí, 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 eso no tengo ningún... Hay varios, Yo siempre digo que hay 2 caminos, el que no tiene talento y trabaja más horas que los demás y el que tiene talento y trabaja, ¿no? Evidentemente, si tú tienes talento, pues mucho mejor, ¿no? Te puedes, tu manera de pilotar te permite, pues, no necesitar tanto tu físico. Yo me acuerdo mucho de una entrevista de Ricky Carmichael en su momento cuando estaba delante ganando campeonatos, que él decía, yo no tengo talento de James Stewart o de Chad Reed, pero sé que trabajo más horas que ellos para estar a su nivel. Y años atrás, hablando de trial, cuando ganaba Jordi Tarrés, había un francés que se llamaba Thierry Michaud. Y él decía, dice, yo no tengo talento de Jordi Tarrés. Y para poder estar a ese nivel,
tengo que trabajar más horas que él. O sea que, evidentemente, sí que es importante el trabajo. Y hoy en día, redes sociales, que todos son etapas, ¿no? Y nos tenemos que ir adaptando y evidentemente sirve mucho de cara a la publicidad y a los sponsors que puedes tener, pues para crear ahí tu imagen. Pero sí que hay mucho joven que está mucho en línea de confort, que digo yo. El sacrificio como pilotos de nuestra época no lo veo. Yo muchas veces cuento pues cómo Barragán lo entrenaba yo. dijo en la entrevista de hace 2 días. La gente Sí, a veces están más los pilotos por quedar bien en el Instagram y en el Facebook que por entrenar. sí, 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 y es así, ¿no? Entonces, yo muchas veces he comentado, yo siempre digo, si tú no eres capaz, porque algunas veces he puesto programas de entreno un poco, yo me levantaba cuando corría a las 7 menos cuarto de la mañana, que era en invierno, era negra noche, y yo salía a correr. Y también podía ir a las 7 de la tarde, que era mucho más cómodo, pero yo sabía que si yo era capaz de levantarme a esa hora y salir a correr, yo sabía que por lo que estaba luchando era un esfuerzo que valía la pena, aparte de que físicamente te endurecía mucho mentalmente, porque tú eras capaz de hacer eso. Yo durante todos estos años que entreno, lo he comentado un montón de veces con varios pilotos y han empezado 1, 2, 3 días, levantándome vídeos a las 6 de la mañana que se habían levantado y dura 3 días. Entonces, yo les digo, si no sois capaces de hacer eso, es que no es vuestro sueño. Si realmente es vuestro sueño llegar arriba, seréis capaces de todo. Y tenéis que estar predispuestos a todo. Entonces, sí que veo que es una generación un poco de línea de confort. Yo me acuerdo, pues, uh, esos años, pues como Barragán dice, como supongo García Vico, todos hemos pasado por situaciones duras, situaciones económicas duras, comiendo en un área de autopista tirados como por dioseros, durmiendo en condiciones que ahora hoy en día pues parece impensable para un joven de estos que sube. O sea que no han pasado por todo esto. Son pilotos que prácticamente están en una generación que lo tienen todo. Entonces todo es muy fácil y eso les perjudica. Es un poco ese sacrificio que decía Barragán, creo que falta un poco en ese sentido también. Cuéntanos un poco ahora el proyecto de, de que tienes un poco con los pilotos como con Daniela. Eh, Lleva la parte de entreno, también le haces un poco de manager. Cuéntanos un poco cómo la ves a ella y cómo la ves en el futuro, porque es una de las grandes promesas en el motocross femenino. Actualmente compitiendo con los chicos, pero se espera grandes cosas de ella. Sí, bueno, con Daniela pues ha pasado este verano un problema familiar difícil. Pues bueno, yo era un piloto más de la escuela, siempre he tenido pues un poco era como la princesa, ¿no? Del grupo. También es un piloto especial, pues compitiendo con los chicos, es increíble lo que está haciendo. Y sí que este año, pues por el tema de familiar que ocurrió, pues la cosa se complicó y de caras al Albaida, pues la cosa pintaba muy mal para que pudiésemos asistir. Finalmente se pudo asistir, lo hizo increíblemente bien y a partir de allí, pues bueno, gracias a la SLA, a Fernando Portugal se le tiene que agradecer un montón todo esto. Ya hacía tiempo que la seguía y bueno, hablando con él, tuve la oportunidad de conocerlo, pues lleguemos a un acuerdo de ayudarla. Entonces, Fernando con Marcoma, con KTM España, yo poniéndome un poco como de manager deportivo de ella, pues para que la SLAB también pudiera entrar, pues acordemos este acuerdo con Daniela para este año con KTM. La idea de Daniela, bueno, la idea de Daniela y de todos, ¿no? Es que es una piloto que en el momento que desvíe al Mundial de Féminas es una futura candidata a ganar. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Yo a nivel deportivo, como entrenador, me gustaría, pues, tiene muchos años por delante, pero sí que me gustaría que hiciera mínimo 2 años en 125 en el europeo con los chicos. No descarto que lo pueda hacer, que esté
o de una chica es que cuando suben de categoría, todo el mundo dice, no, porque es claro, es que es una chica y luego pues el efecto de chica-chico llega un momento que se desvía muchísimo y quedan como estancadas, ¿no? La diferencia de Daniela es que no conduce como una chica. Entonces, hoy en día el motocross es el pilotaje, las motos, las suspensiones permiten más un poco el talento, ¿no? Que esa fuerza física bruta Entonces, la manera de pilotar de Daniela es lo que yo creo que hará que no haya esa diferencia respecto a los chicos, que pueda seguir subiendo en ese nivel. Y lo veo pues en los entrenos, pues cuando entrena con Canet, con Uriol Vivé, con Gos, porque veo y practicamos y entrenamos las mismas cosas, mismas posiciones, mismas maneras de entrar en curvas, saltos, baches, y lo hace igual. Y yo creo que cuando más la aguante con los chicos, el momento que desvíe, pues que es su camino natural, pues bueno, la opción y objetivo es que esté, pues que tengamos una campeona del mundo por muchos años. Eh, ¿Cuál creo yo que una marca como que KTM España apoye este proyecto también es muy importante, porque normalmente las chicas cada vez en el Mundial hubo una época que había mucho apoyo, luego ese apoyo desapareció, ahora parece que Yamaha y Kawasaki vuelven a estar un poco más interesados en el Mundial de Féminas, pero que a nivel de en España que haya una marca como KTM que apoye también es importante para que el proyecto llegue a buen puerto. Es importantísimo se tiene que, bueno, dar la enhorabuena a KTM España por ser los pioneros, de alguna manera, en apoyar el deporte femenino. El deporte femenino hace 5 años, pues prácticamente era, pues, ni visto, ¿no? Ni reconocido. Y hoy en día el deporte femenino va a más. Yo, por ejemplo, aquí en Televisión Autonómica de TV3, siempre daban en el apartado deportivo resúmenes del Fútbol Club Barcelona, del Español y cosas masculinas, ¿no? De hombres. A día de hoy están dando resultados del equipo de fútbol de Barcelona de féminas, del Español de féminas, del baloncesto del Girona de féminas, y esto va más. Las repercusiones, por ejemplo, de un Dakar. Laia Sanz está teniendo muchísima repercusión a nivel mediático en un Dakar, por ser una chica. Ana Carrasco, año pasado, cuando ganó Mundial en Super Sport, creo que también tuvo una gran repercusión. Y el deporte femenino va a más. Entonces yo creo que en 3 años el deporte femenino estará a un gran nivel publicitario para las empresas. Y en ese sentido creo que tanto KTM veo una posibilidad también con Daniela y yo creo que ahí es donde Daniela puede de alguna manera recoger pues todos estos frutos. Cuéntanos un poco, ahora vamos a tu pasado como piloto. Has logrado ganar el Campeonato de España. Cuéntanos un poco cómo eran esos momentos que al final te han forjado para ser un buen entrenador hoy en día, porque me imagino que parte de esa experiencia es la que transmites a ellos. Sí, bueno, los años que corríamos nosotros eran años difíciles, pues prácticamente no se salía fuera a nivel internacional por tema de presupuesto. El motocross español estaba como un poco estancado aquí. Abrió un poco la brecha José María González Rabá en el Europeo 125, haciéndonos creer que había la posibilidad de que un español estuviese delante. En ese año él quedó subcampeón de Europa de 125 y es como que eso nos empujó un poco a todos a salir fuera a probar, ¿no? Se creó un equipo de la federación para hacer el europeo y empecemos a salir varios pilotos a hacer el europeo, tanto de 125 como de 250, en ese momento eran 2 tiempos. Y ahí empecemos un poco a sembrar todo lo que se está, pues, entre comillas, recogiendo ahora. Yo recuerdo pues ir a muchas carreras del europeo pues, y volver para casa y no clasificarte. Y todo pagado del bolsillo, pues porque prácticamente ayudas económicas no habían. Y el momento que salté al mundial, pues bueno, era ese sueño, ¿no? Que te contaba, pues cuando me levantaba a las 7 menos cuarto de la mañana y era oscuro, mi sueño era estar delante del mundial y mi sueño era llegar allí y lo que costara, pues eso es lo que se tenía que sacrificar uno.
Y bueno, empezaron a salir resultados a nivel de europeo, a nivel de pilotos españoles, muy pinceladitas, pero se iba viendo que se iba abriendo un camino, ¿no? Y luego, pues bueno, llegó a nivel personal, pues empecé a hacer buenos resultados en el Mundial. En Bellpuig, pues mi primera carrera mundial pude puntuar, que precisamente esa carrera me perjudicó un poco porque ese año nuestra idea era hacer el Europeo 125 y teníamos opciones de estar delante, incluso de poder ganar. Pero el correr en Bellpuig, la carrera de casa del GP, pues bueno, nos hacía ilusión y fuimos a correr, pero sin pensar que podríamos coger puntos. En ese momento coger puntos era quedar de los 15 primeros, no como ahora que son de los 20. Entonces, si tú entrabas de los 15, tú puntuabas. Y el momento de puntuar ya no tenías la opción de hacer el europeo. Entonces yo tuve suerte o desgracia de puntuar en mi primera carrera del Mundial haciendo un 15 y me quitaba toda opción de poder hacer ese año el europeo, donde era el año en principio para poder estar delante. Pero bueno, ahí empecé a hacer las carreras. La diferencia quizá era un poco que tú podías elegir la carrera que ir. No tenías que estar en un equipo, no tenías que pagar unas inscripciones durante todo el año. Y si tú, por ejemplo, querías ir a Alemania, pues tú te inscribías a Alemania y te presentabas allí. 120 pilotos, Y los que clasificaba a los entraban, 40. entraban. Exactamente. Y ese era un poco el camino, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que había nivel en España, había talento, pero a nivel de ayudas, a nivel un poco también esto de mentalidad, creo que todavía estamos un poco, ah, no nos lo acabamos de creer y eso mentalmente yo creo que afecta. ¿Quiénes fueron tus mayores rivales como piloto? Bueno, yo tuve suerte de cuando empecé, me acuerdo que nos hicieron la federación una licencia especial, porque éramos juveniles con Abel y Moisés Bernárdez, y nos hicieron una licencia especial para poder correr con Colomina, con Elías, con Luis Áquer, Rial, Óscar Vallés, Alonso, que eran nuestros ídolos, ¿no? Y creo que con 15 y 16 años estábamos corriendo con ellos, que en ese momento era como algo impensable. Entonces, esos eran mis ídolos y luego los rivales pues saltaron a ser, pues bueno, Alonso, Vallés, Rendueles, González Rabá, David Avilés, Pérez Matáis. Es que éramos un grupo, hubo una generación buenísima. Los hermanos Bernárdez eran, bueno, que éramos como 10 12 pilotos que en una manga podías quedar primero y en la siguiente quedar el 12. Y era yo creo que quizás uno de los mejores momentos de motocross español porque éramos muchos pilotos a un gran nivel y haciendo las mismas categorías. Por ejemplo, estos años se está haciendo MX2 y MX1, pero el nivel real de un nacional tendría que ser todo unificado. Por ejemplo, nosotros corríamos los mismos pilotos en 125 y cuando empezaba el campeonato de 250 éramos los mismos pilotos. Entonces, Sí, un esto pasaba en el séptimo Mundial que no corrían juntos. Estaba el Mundial de 125 por un lado, el de 2,5 por otro. Exacto, 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 sí, 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 sí. Y ahora, pues bueno, todo esto ha cambiado un poco, son nuevas normativas a nivel de publicidad, a nivel de marketing, mediático, y bueno, pues te tienes que adaptar, ¿no? Pero sí que a nivel de que hubiesen más pilotos en una línea más progresiva y no hubiesen tantos escalones, era, era mucho mejor. Ahora, por ejemplo, ves un nacional de MX1 y ves muchos escalones en las posiciones. Yo me acuerdo que de los 15 20 primeros no se doblaban en el Campeonato de España. Y ahora se está doblando hasta el séptimo, a veces, incluso más. Entonces, ves esa diferencia, ¿no? Que creo que no son resultados reales a nivel sí que a nivel de categoría, pero a nivel de pilotos no. Claro, justo hablabas de un permiso especial y me viene a la cabeza el ejemplo Carbonero, que es el líder de 85, que creo que solo tiene 12 años y la moto le queda pequeño, pero hasta los 15 no puede correr en 125. No es una buena manera poder dar un permiso especial para que pueda seguir evolucionando, porque tener 3 años a un piloto que ya va adelante en la categoría, que igual sale campeón o no, puede pasar muchas cosas.
Mm. pero que lo normal sería dar la oportunidad para que fuera, que siguiera creciendo como piloto. Sí, está claro, Fran tendrá un problema, bueno, lo ha tenido en todas las categorías, ¿no? Yo me acuerdo, pues, la primera vez de conocerlo en la categoría 50, porque se disputaba el título con Joel Cañadas, y la primera vez que lo vi encima de la moto, digo, pero si este chaval, pobrecito, si es que no cabe ahí dentro, pero ¿cómo puede andar en esa categoría? Lo mismo pasó en 65 y en 85 está pasando un poco lo mismo. Y lo peor es la edad que tiene por esta parte, que es muy bueno por otra, ¿no? Porque tiene un largo recorrido y el nivel que está, pues hace que prometa muchísimo. Sí que en este sentido, pues yo creo que, no lo sé, sí que tendría que haber ahí alguna cláusula, alguna cosa que le permitiera, pues al menos el año que viene podría rodar en 125, ni que fuera en España, porque sé que a nivel El europeo, europeo es mucho más difícil conseguirlo, los bueno, permisos. pero Prado ganó europeo con 14. ¿Sí? Sí, Sí, porque con 15 ya debutó en el Mundial. Sí, pero sí. que quizás entonces con 14 se puede correr el europeo. Yo Pero en creo que España con creo que quizás 14, no. no sé, creo que en España con 13 años no puedes correr en Mm. 125, con 14 sí. Entonces, habrá ese año próximo para Fran que será complicado y sería, yo siempre digo, el último año de categoría es el año que en principio recoges los frutos de toda esta formación, ¿no? Porque yo siempre considero que todas estas categorías 65 y 85 y primeros 2 años de 125 son Mira, categorías de aquí formación. José de la Federación nos dice que 125 se puede a partir de los 13 años, Ah, pues mira, pues Contreras. fantástico. Pues mira, Entonces el no año que tendrá viene, problemas. exacto. Me alegro por Fran, que pueda seguir su evolución, que lo está haciendo muy bien. Vale. Sí, sí. Cuéntanos ahora como última pregunta, nos comentabas al principio que practicas mucho el yoga. ¿Cómo crees que puede ayudar a los pilotos a la hora de poder tomar de una manera diferente la manera de preparación para las carreras? Bueno, el yoga tuve la suerte de descubrirlo hace 2 años y yo siempre había oído hablar de yoga, bueno, imaginaba mantras de estos cantando y bueno, un poco de paripé, que no, o sea, cero respeto. Pero me arrepiento de tener esa manera de pensar. Siempre es bueno evolucionar y adquirir nuevos conocimientos. Y la verdad que desde que descubrí yoga a nivel de cuerpo, mente, sobre todo el hecho de la paz interior que sientes, el equilibrio, que notas que hay como una fusión en tu cuerpo y mente, sé que va a llegar, ¿eh? O sea, esto el día que un Rockzen empiece a colgar vídeos de que hace yoga, esto va a ser el boom. Y tarde o temprano va a llegar. Está Ryan Hughes, está Dan Wilson que está empezando y sé que hay varios pilotos que están empezando a introducir el yoga en sus entrenamientos. El yoga a nivel de un piloto de cross, a nivel de elasticidad, a nivel de... puede ayudar muchísimo en el nivel de concentración. Por ejemplo, el yoga, cuando hacemos lo que son las invertidas, las alas invertidas, si tu cuerpo, si tu mente no está concentrada en eso, te caes. Pero tal cual, ¿eh? O sea, yo a veces he intentado hacer alguna invertida y te vienen, constantemente nos vienen pensamientos en la cabeza, ¿no? Y te viene un pensamiento y te quedas en ese pensamiento y te caes. O sea, el yoga lo que te dice es, estoy aquí, ahora, contigo mismo. No hay nada más. Te aíslas del exterior, ¿no? Claro, si todo esto luego Y lo traspasas al motocross, salida, estás en la es, salida, nada te... Digo yo que esto hace que evoluciones. Claro, yo lo que veo es que los pilotos se montan unas películas mentales increíbles, que si este, que si el otro, que si el salto, que si el campeonato, que si... El momento que tú sabes parar y estar en la parrilla contigo, con la moto y el circuito, y aislarte de todo esto, por eso te comentaba desde el inicio, ¿no? Un poco el problema mental. Y ahí tiene que haber algo a nivel psicólogo deportivo o yoga o dígase de otra cosa, pues que ayude a que trabaje en eso, porque para mí es muy importante. Y creo que Bueno, va a llegar tarde o temprano. Falta que un mediático cuelgue que una de sus rutinas es de yoga para que esto dispare. igual no lo hacen porque es uno de los secretos. Ahí podría ser.
Bueno, 46 minutos de entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. A Muchas gracias vosotros. por todo el trabajo que haces por el motocross base, sobre todo. Antes de Gracias. despedir, ¿por qué no todo el trabajo que realizas empiezas desde abajo y vas creciendo? ¿Tu idea es continuar con ellos e ir subiendo de categorías? ¿O siempre que crees que es mejor trabajar la base? A mí lo que me hace ilusión es formar a los pilotos. Yo, por ejemplo, que me venga un piloto que ya es campeón de España o que está delante y llevarlo, pues evidentemente hace ilusión e intentaré ayudarlo en lo que pueda. Pero me gusta formar, un poco moldearlos a mi manera de entender el motocross, a la técnica. Por ejemplo, últimamente me ha venido Pol Tarrés. Pol Tarrés es un piloto como la copa de un pino, un top 5 en el Mundial de Superenduro, pero sabe que en la West le falta un poco trabajar lo que es el motocross y esa velocidad. Y humildemente ha venido y está con el grupo y es un poco es esto, ¿no? Trabajas con alguien que ya es mediático, que ya es un top a nivel mundial, pero en ese sentido sí que lo puedo trabajar, formar un poco, porque en el tema de un motocross y de la velocidad en las cronos, sí que es un poco que le falta, ¿no? Pero mi idea es llevarlo hasta que puedan estar en el equipo oficial y que vuelen. Esa es mi ilusión. Yo luego ya el trabajo está hecho. Esa es mi máxima meta. Vale. Como decía, muchísimas gracias por todo el trabajo. Muchos ánimos en este momento que para los autónomos es un momento muy difícil porque no podemos hacer nuestro trabajo. Y bueno, los invitamos a seguir viendo las entrevistas. Mañana tenemos a uno de tus discípulos, Gerard Gerard. Congost, que nos contará un poco cómo va la lesión, la preparación. Ujú. Eh, Pena pobre que justo ahora que está en el equipo nacional, lo que tú dices, lesión. El año pasado se queda fuera por una lesión y ahora que está dentro se pierde un poco. Ujú. Pero bueno, así estaremos. Sobre todo, muchísimas gracias. No sé si quiere despedir. Tenemos un montón de gente que ha hecho muchísimas preguntas. No hemos podido contestar a todas, pero bueno, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias Juan Pablo, a Xavi también, a Make Us On Board por estas, y felicidades por estas entrevistas que hacéis en directo, buenísimas en estos días difíciles para todos. Y nada, a la gente decir que bueno, que nos toca tener mucha paciencia, estar en casa y nada, un abrazo para todos y esperando que esto pase rápido y podernos ver en los circuitos muy pronto. Vale. Adiós. Mañana a las 7 de la tarde, Gerard Congos.